Muy buenos días. Desde la Asociación Gente para Servir les damos la bienvenida a este espacio devocional, Tu Palabra para Encontrar el Camino. Y hoy les invitamos a continuar con la lectura cronológica de la Biblia y a terminar el libro de Job. Hoy la invitación es para que leamos Job capítulo del 31 al 36 y este fin de semana pues vamos a tener la lectura del resto de capítulos. Mañana sábado estaremos leyendo del 37 al 42 y luego ya a partir de septiembre 18 domingo empezaremos una parte de salmos que también están relacionados con el momento histórico que vive Israel. Hoy entonces, 16 de septiembre, vamos a leer y es la invitación a hacerlo del 31 al 36. Con respecto a Job, pues creo que ya hemos entendido que tiene una gran riqueza y que a diferencia de lo que muchos consideran, Job viene a ser de los libros con más esperanza, que nos enseña esto de la esperanza y que de alguna manera nos permite también reconocer unas verdades espirituales extraordinarias. Hoy quisiera, como para adelantarnos y ver que si bien Job tuvo una pérdida total, también entonces vamos a ver en el último capítulo una recuperación total y una lección. Son muchas las lecciones, pero esta lección que hoy quiero compartirles tiene que ver, pienso yo, con identificar un proceso de restauración y que de alguna manera lo vemos en Job, pero que lo vamos a poder también identificar en nuestra vida y poder ver cómo es que estamos creciendo, cómo es que estamos avanzando en un proceso difícil, ¿sí? Pero hay procesos que llevan al crecimiento y este es el caso de Job, pero también es el caso de todo aquel que se pone en las manos de Dios. De alguna manera, todas las circunstancias que rodearon a Job son circunstancias difíciles, críticas, pero no son ajenas a lo que nosotros vivimos en nuestra realidad, en nuestra cotidianidad, ¿sí? Qué bueno que usted pueda guardar para su vida esas enseñanzas. Cuando, por ejemplo, vamos a Job del 31 al 36, uno ve allí en el capítulo 31, por ejemplo, antes de ir al 42 y darles la enseñanza como tal, pero es un ejercicio como para que miremos todo lo que nos trae el libro y Job 31 nos deja, por ejemplo, 12 principios, diría yo, espirituales que todo hijo de Dios tendría que cultivar. Si usted lo mira y lo analiza bien, están divididos. Sí, desde el versículo 1 de Job 31 al 4, por ejemplo, habla de la lujuria. ¿Y qué es lo que la lujuria trae, no? Y son palabras del mismo Job. Y habla, por ejemplo, que él guardó sus ojos y su mirada para poder recibir galardones. Y era un hombre que nos da una lección extraordinaria de lo que es el verdadero temor al Señor. Entonces, por temor a Dios, Job se guardó de la lujuria. Job se guardó de la mentira y del engaño. Y usted lo va a poder ver en el capítulo 31 de Job del 5 al 8. ¿Sí? ¿Y qué es lo que trae la mentira y el engaño? Incluso habla de la infidelidad y dice cómo él se guardó de esa iniquidad porque era fuego devorador. Y todo esto es para invitarle a usted y para pues motivarle para que no pase de largo y sí tome un espacio de lectura. Quizás el libro a veces puede ser denso, sobre todo para nosotros, porque tiene un estilo poético, pero hay versiones de la Biblia muy sencillas que dan mayor claridad de estas palabras y que uno puede identificar más estas lecciones. Otra lección que da Job en el capítulo 31 es el trato justo, la benevolencia, el no confiar en las riquezas, la idolatría, la venganza, ser hospedador, ¿sí? Sin hipocresías. Por ejemplo, hay en el versículo del 35 al 37, Job 31,
el aceptar la denuncia de otro. A veces le tememos a que la gente señale nuestras imperfecciones, al rechazo. Y Job habla de cómo él veía esa parte en su vida, de no maltratar a los arrendatarios, la tierra. Y bueno, son puntos que uno puede identificar. Luego, cuando uno va al resto de capítulos, habla Eliú, el joven, el más joven de todos los amigos de Job, y deja ver, pues también tiene cosas que uno dice, bueno, hay sabiduría, por supuesto, en su palabra, pero también deja ver los errores de la inmadurez y ese enojo propio de la juventud, ¿sí? Es poder identificar que hay comportamientos que hacen parte de ese proceso de inmadurez de Liu, y hay mucha riqueza, muchísima. Pero hoy quiero dejarles con ese proceso de recuperación para que usted sepa mañana, Job 42, que usted va a estar leyendo. Y ese proceso de recuperación es fundamental porque es, como les dije, un indicador que me deja reconocer el camino de bendición que estoy recorriendo a la mano del Señor. Y vamos a empezar por el capítulo 42, versículo 5, que dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Lo primero que se recupera en Job es su visión espiritual, es su comunión. Y es impresionante porque nos negamos a aceptar que somos espíritu y que en medio de nosotros hay una dimensión, o nos movemos en un mundo físico y espiritual. Que usted no alcance a verlo es otra cosa, pero el hecho de que usted no lo vea no quiere decir que no exista. Es como el viento, ¿sí? Usted no puede ver físicamente el viento, pero sería una necedad el negar que el viento es una verdad física, que el aire que usted está respirando, y hay unos microorganismos que usted no alcanza a ver, esos que son invisibles y son los que destruyen la vida de una persona. Porque no sé cuántos de ustedes alcanzaron a ver el COVID, pero sí sé que muchos de nosotros éramos sumamente esclavos, ¿sí? Y como que en el imaginario colectivo nos sembraron que hay un bicho invisible que lo puede matar, y nos lavábamos los pies y hacíamos una cantidad de protocolos donde, por supuesto, en ese momento había más miedo que COVID, ¿cierto? Pero había como una certeza de que había un bicho invisible. Pues bien, hay unas realidades espirituales, y Job, lo primero que restaura en su vida con todo este proceso, pues fue la comunión, porque fue lo primero que se perdió también. Y hubo un crecimiento y un cambio de conocer al Señor de oídas a verlo con sus ojos. Y ese es el llamado que Dios nos hace a nosotros, porque quizás usted hoy vive una situación difícil y no es seguramente al estilo de Job, pero en medio de esa situación difícil hay que recuperar la comunión. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo quiere mostrarme con esa situación adversa? Marcos 8:18, de la boca de nuestro Señor Jesucristo, nos muestra que hay unos sentidos espirituales que están atrofiados, porque el mismo Señor Jesucristo dijo: teniendo ojos no veis, y nos cuestiona, y cuestionan nuestra resistencia a ver más allá de lo que físicamente podemos ver, y a oír más allá, porque también dice: teniendo oídos no oís, dice el Señor. Pero hay una de las cosas que a mí me confrontó hace mucho tiempo como sierva del Señor, y fue un pasaje que me sacudió y que me llevó a ir más allá. Y es Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo del 15 al 18. Habla de Eliseo, de una situación de guerra. Y en este pasaje dice de la siguiente manera: y se levantó, oído a esto, de mañana, y se levantó de mañana. Qué importante levantarse de mañana a buscar al Señor.
No le crea, no le crea a la vida nocturna. La vida nocturna no es para un hijo de Dios, ¿sí? El mismo Señor Jesucristo decía, de día debo trabajar. ¿Por qué de noche? Pues dice, pues hay que dormir. Lo único que usted tiene que practicar en las noches es la vigilia. Y eso es una verdad espiritual que no queremos aceptar de nuevo porque los sentidos espirituales están atrofiados. Y levantándose de mañana, dice, se levantó de mañana y salió al que servía de Dios, el que servía al varón de Dios, y aquel ejército que tenía sitiada la ciudad con gente a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ay, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que veas. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Aquí vemos entonces la capacidad de ver más allá de lo que el mundo ve. Y cuando yo me cuestiono respecto a mis miedos y temores, entonces también me debo preguntar, bueno, mi comunión con Dios, o lo estoy oyendo, lo estoy viendo, ¿sí? Porque si hay miedo en mi corazón es porque no estoy viendo lo que realmente debo ver. Y qué importante que este varón de Dios levantándose de mañana, procurando que nuestros sentidos espirituales se agudicen, porque es que durante el día usted va a estar minado de una cantidad de cosas que le van como a enceguecer. Es tanta la información, es tanto el entretenimiento, que sus oídos se van a taponar, sus ojos se van a enceguecer. Por eso en la mañana, como primicia, el poder ir a la presencia de Dios. Y eso es lo que hace el Señor primero en esta recuperación total. ¿Quiere la recuperación total? ¿Quiere la restauración total? Hay que vivir este proceso donde, como lo dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Señor, yo te quiero ver. Es que es una petición completamente válida que un padre, que un hijo le hace a su padre. Y en mi experiencia, en mi caminar con el Señor, hubo un momento de suma tristeza en mi vida donde yo dije, Señor, yo he visto muchas cosas, pero yo necesito ver tu rostro. Y hubo una insistencia, no de un día, no de 2 días, no de un mes, no de 2 meses. Fue una insistencia, un ruego y un clamor que yo creo que el Señor no tuvo más opción que concederme el anhelo de mi corazón, que pasó a ser un anhelo, porque de esto se trata también, la restauración en mi comunión con Dios. Deja de ser un anhelo, ay, qué bueno usted, tan bueno como conoce de Dios, como ora bonito. No, 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 es que ya no es un anhelo, es una necesidad. Ahí empieza una verdadera recuperación. La recuperación total empieza en mi comunión. Pero luego dice el versículo 5, el versículo 7, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Job dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Aquí viene una expresión. ¿Quién habló aquí? Dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita. Jehová, Dios mismo, el Señor mismo, le permite recuperar esa identidad, y con la identidad el propósito a Job. Si yo no tengo identidad, no tengo propósito tampoco. Cuando yo sé quién soy, sé qué debo hacer. Y resulta que después de que usted ve al Señor, después de que usted se enfoca en el Señor y sus ojos espirituales pueden ver y sus oídos espirituales pueden oír más allá, entonces usted entiende quién es
Mi hijo eres tú, dice el Señor. Aquí, ¿cómo le dice el Señor a Job? Siervo, mi siervo, mi siervo. Qué cosa tan hermosa. Y le da ese propósito que sabe, yo le digo a usted una cosa, que está conectado a un GPS, porque también con toda seguridad en el Señor se lo puedo hablar a usted. En el 2018, ayuno 21 días, nuestro propósito en GPS, Isaías 43:7, versículo 21 también, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé, los hice, para gloria mía. ¿Sí? Qué bonito, qué hermoso, qué privilegio saber que yo fui creado para la gloria de Dios. Usted está equivocado si usted no vive una vida para la gloria de Dios. Y entonces usted no va a vivir una vida con identidad dada por el Señor y con un propósito dada por el Señor. Mateo 20:25 dice, pero Jesús llamándolos junto a sí les dijo a sus discípulos, ¿sabéis que los gobernantes se enseñorean de los pueblos? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y hay un pasaje que también nos tocó muchísimo y es esto. Ay, qué bueno ser una iglesia grande, qué bueno es, y como esa admiración que experimentamos frente a las congregaciones grandes. Y es como una admiración y no sé hasta dónde una idolatría, ¿cierto? Y uno también, como siervo del Señor, dice, bueno, Señor, ¿hasta dónde? Como que yo no me estoy equivocando, porque a veces cuantificamos ese servicio. Y un día, audiblemente, físicamente, mis oídos pudieron recibir una voz que decía, el que sirve a un niño, sirve a Dios. El servicio es el resultado de una clara identidad. Y para este caso, cuando yo recupero mi comunión, también recupero mi identidad y por eso le dice Dios mismo estas palabras a Job, como mi siervo Job, él mismo le está dando una marca, un sello, ¿sí? Qué hermoso. Entonces recupero esa identidad y ese propósito. ¿Qué más recupera Job y qué más el Señor nos llama a recuperar en medio de nuestra vida? Vamos al versículo 8, dice, versículo 8, sí, espectacular. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Ojo que muchas de las cosas que hablaron los amigos de Job, ¿sí? No eran, no eran una mentira como tal, pero de dónde salía esa palabra, ¿sí? ¿Qué había en el corazón de estos? No sabemos, no sabemos qué había en el corazón de estos amigos, pero aquí el Señor está hablando que ellos no hablaron con rectitud, ¿sí? Como mi siervo Job. Por eso yo de las palabras que más me llamó la atención, o a mí, de las palabras que más me llamó la atención hoy, por ejemplo, en Job 31, era todo lo que él enseñó y en realidad me dieron 12 procederes de Job, 12 principios. No sé, usted puede que le dé más, pero qué importante lo que dijo Job, porque fueron palabras llenas de rectitud, porque su corazón era recto. Y aquí se ve otra recuperación o otra restauración. Entonces, primero comunión, segundo mi identidad y mi propósito, y aquí hablamos de un sacerdocio, porque Job ejercía un sacerdocio, y lo vimos desde el principio, ¿sí? En el cual oraba por otros, pero la prueba hizo que lo perdiera. Pero la recuperación estuvo en que en esa oración que vuelve el Señor a encomendarle a él a manera de intercesor. Aunque estaba enfermo, Dios atendía la oración de él y lo habilitó y recuperó el sacerdocio, así como nosotros estamos llamados a ser sacerdotes en medio de nuestra casa. Y eso es algo que el Señor nos va a demandar, ¿sí?
porque no es que oren otros. Miren, el ejercicio de la intercesión es un ejercicio que el Señor nos demanda, y el ser antorchas encendidas es poder hacer lo que otros no hacen, no pueden hacerlo. El Señor nos habilita a nosotros como sacerdotes en medio de nuestra familia, y cuando esto pasa, el Señor luego nos permite también mostrar este sacerdocio y ejercer el sacerdocio también en otros espacios, en un pueblo, en una congregación, pero usted tiene ese llamado. Y aquí el Señor se lo está dando de nuevo porque lo había perdido. Y cuántas veces usted no se siente bien y usted se siente tan desanimado y una situación tan crítica y dice, pero yo enfermo, ¿cómo voy a orar por la sanidad de otro? Y ese es el engaño más grande que tienen aquellos que incluso con dones de sanidad y teniendo dones de sanidad no oran por otros porque se sienten enfermos. No, esto no tiene nada que ver. Aquí el Señor incluso nos muestra que así mismo Job viene a ser como delegado de parte de Dios para que orara por sus amigos. Increíble esto de la recuperación de Job, y seguimos viendo esa recuperación extraordinaria porque él cumple su función. Y miremos versículo 10, dice, y quitó Jehová, o sea, ¿qué quiere decir? Oído a esto, y quitó Jehová la aflicción de Job, o sea que cuando Job oró por sus amigos todavía estaba enfermo. Pero dice en el 10 que quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y aquí estamos hablando de una prosperidad, ¿sí? Que es superior a la primera. Y también vemos que sí hubo un propósito en todo esto. Aquí empezamos a verle un sentido a esta prueba de Job. Uno, que nosotros reconozcamos cuál es el verdadero proceso de nuestra restauración. Y dos, para aquel que está en las manos del Señor, una dificultad vendrá acompañada de una doble bendición. Y esto no se los digo teóricamente, hay una certeza. Y cada vez que usted vea una dificultad, en la seguridad que usted ha caminado en la mano del Señor, usted solamente dé gracias, porque detrás de esa dificultad sí va a venir un propósito, sí va a venir, identifique de dónde viene o para qué viene, pero claro que sí, va a venir una doble bendición. Ahora, esta es la prosperidad de Job, pero si seguimos viendo, continúa esta restauración. Porque hablando de que aumentó el doble de las cosas también, si antes tenía fe, o sea que luego Job tenía el doble de fe. Si antes tenía amor, ahora tenía el doble de amor. Si antes tenía amor y misericordia, ahora tendría el doble amor y misericordia, porque es que inmediatamente, seguro usted cuando ve este versículo 10 lo materializa. Ese es un error que tenemos y una cristalización que tenemos que romper, porque aumentó el doble de lo que tenía, y la verdadera riqueza empieza en esa estructura interna. Porque más adelante vamos a ver de la parte material cómo se recupera. Por ahora miremos lo que dice el versículo 11 y 13. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo el mal que Jehová había traído sobre él. Y el versículo 13 dice, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Aquí vemos que ¿qué se restauró? La familia. Se restauró la familia. Se recupera sus hijos, ¿sí? O digamos que hubo una familia que el Señor le permite tener. Ahora él iba a tener a quien heredarle, ¿sí? Él iba a tener a quien darle, porque esa también ese es un regalo del Señor. No son los hijos los que atesoran para los padres, son los padres los que atesoran para los hijos. Y por supuesto, yo he aprendido como hija y he aprendido, he madurado y he entendido que uno, pues por los hijos lo da todo, claro que sí. Pero por supuesto ahora hay una riqueza mucho más grande que Job tenía para darle a sus hijos. Y era
una riqueza superior a la primera, una riqueza espiritual. Porque antes, ¿qué le podía, hablando de lo que Job conocía de Dios, ahora lo conocía mucho mejor? Qué gusto, qué alegría que un hijo pueda decir, yo puedo ir donde mi papá, yo puedo ir donde mi mamá, que conoce de Dios, que ora por mí, ¿sí? Qué bueno, y como padres tenemos el reto de ser de testimonio para nuestros hijos. ¿Cómo vamos a decirle a nuestros hijos que no mire el celular cuando usted mantiene pegado a eso? Haga el ejercicio. No es que yo estoy trabajando, usted está jugando. Bueno, no sé hasta dónde. Pero para aquellos que tienen hijos pequeños, así esté trabajando, entonces escóndase, porque le está dando un modelo a estos niños. Hay una riqueza que ya Job le va a heredar a esta familia. Se recupera la familia. Versículo 12 dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Aquí ya estamos hablando, ya mire que es muy diferente esa prosperidad, y tuvo el doble de las cosas respecto al versículo 10, porque ya en el versículo 12 menciona que sí hubo una restauración en sus posesiones, en su posesión, en lo que tenía materialmente. Y el versículo 17 dice lo siguiente. Bueno, desde el 16. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, y murió Job viejo y lleno de días. ¿Qué es esto? Realización. Realización, así de sencillo. Se realizó en el Señor. ¿Pero dónde empezó todo? Porque no hubiese ni realización. Y si usted lo coge de atrás para adelante, él no hubiese sido un hombre realizado, porque hay muchas personas en su edad adulta que están frustrados, llenos de amargura, que no son felices. Un abuelo debería ser feliz. Una abuela debería estar cargada de felicidad, y que sus nietos vean lo feliz que es mi abuela, lo feliz que es mi abuelo, lo realizado, lo realizada. No es que mi abuelo, mi abuela caminaron hacia el camino de la eternidad en felicidad y realización. Qué lindo es esto. Posesiones, coja de atrás hacia adelante. No hubiese sido realizado, no hubiese tenido las posesiones que tuvo, no hubiese restaurado su familia, no hubiese sido un hombre próspero, ¿sí? Porque su prosperidad era interna, era su verdadera riqueza. No hubiese sido un hombre próspero, no hubiese sido un hombre sacerdote, ¿sí? Intercesor, no hubiese sido un siervo de Dios, no, si no hubiese tenido ¿qué? Desde lo primero, la restauración en su comunión. Oremos. Oremos en este momento y digámosle al Señor que nos permita, primero, quitar ese miedo que le tenemos al libro de Job, porque muchos creyentes ni siquiera se atreven a leerlo. Ay, Señor, qué engaño. Por favor, perdona. Perdona tanta necedad a veces en la que fuimos formados, y tantos engaños, porque sigue siendo Job ahora el mejor libro con respecto a las lecciones de esperanza. Gracias, Señor. Gracias porque hace muchísimos años este escrito fue inspirado seguramente en la vida de alguien. Y este escrito, que está lleno de sufrimiento, también está lleno de esperanza. Y es la esperanza que el Señor quiere que usted hoy tenga, porque no son pensamientos de malos que Dios tiene acerca de nosotros, son pensamientos de bien. Señor, abre los ojos de tu pueblo y abre mis propios ojos y quita tanta niebla, quita todo esto que ha caído a tu iglesia. ¡Ay, qué engaño tan grande, Señor! Cómo hemos caído en la trampa del entretenimiento, en la trampa de las ideologías. Tanto engaño, Señor. Quita, por favor. Quita toda forma de ceguera espiritual.
Y despierta, Señor, a este pueblo en la luz de tu verdad cuando las tinieblas están cubriendo la tierra. Señor, restaura ahora y haz que tus hijos recuperen esa comunión contigo. Y a partir de allí, Señor, permíteles restaurar su identidad, que son más allá de un rol que hoy cumplen por causa de una profesión que hicieron en este mundo, pero yo no sé y yo creo, Señor, que no hemos entendido que no somos lo que estudiamos y que hay una identidad y un propósito que trasciende más allá de un rol que hoy tenemos. Por favor, Señor, restaura la identidad de tu pueblo, de tus hijos, para que puedan vivir conforme al llamado que tú les haces. Para gloria tuya, Señor, les creaste, para gloria tuya les formaste y para gloria tuya les hiciste. Que sean un instrumento de bendición como siervos tuyos, Señor, en medio del lugar donde tú los pones. Entiendan que en otro tiempo no eran pueblo, en otro tiempo no eran hijos, pero ahora por la sangre del Cordero son llamados real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido con la sangre de tu Hijo. Señor, que cada familia aquí representada tenga una antorcha encendida y un sacerdote, uno que tú escuches, así como escuchaste a Job. Y usted ya no vuelva a creerle al enemigo que vino a decirle que enfermo no puede hacer nada. De ninguna manera, porque el Señor ha decretado, el Señor ha hablado acerca de estos que son como sacerdotes en medio de su casa, que a ellos les atenderá. Porque el Señor ha traído bendición en su familia y quizás, aunque muchos no lo reconozcan, esa bendición es por causa de su oración, esa bendición es por causa de su intercesión. Yo te doy muchas gracias, Señor, por los intercesores que tú has puesto en GPS. Gracias, Señor, por despertar un pueblo que viene a interceder y a clamar y a hacer un ministerio que no es conocido ni aplaudido por hombres. Gracias, Señor, por los que han orado por nosotros, por los que oran por GPS. Gracias, Señor. Por los que han orado por mi esposo, por mi vida, por los que han orado por cada servidor. Bendícele, Señor, el doble y quita la aflicción de cada intercesor. Aquellos que sin conocer a la persona se disponen a interceder. Qué regalo, Señor, a estos. Devuélveles. Quita la aflicción, Señor, y devuélveles el doble. A estos intercesores, Señor, yo te pido que aumentes el doble de las cosas. Te lo pido, por favor, Señor. Restaura las familias de estos intercesores, de estos sacerdotes. Yo te pido por el que cumple esa función y entiende que está llamado a cumplir. Prospera, Señor, a estos intercesores en posesiones, Señor, materiales, y realízales en tu amor y en tu fe y en tu comunión. Realízales en este ejercicio como intercesores. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos regalas y por tu palabra. Muchísimas gracias, Señor, por este espacio que tú nos das en el nombre de Jesús. Amén.